Muy bien, vamos a compartir el mensaje, la palabra del Señor. En estos días, yendo y viniendo a Córdoba el lunes y martes para confirmar todo lo de la conferencia, conversando y pensando también, íbamos con el pastor Eugenio Mata, contando nuestras historias, cada uno de su congregación y de su gente y de sus propias experiencias y testimonios. Hay que llenar 8 horas de ida y 8 de vuelta entre 2 personas. No voy a decir todo lo que hablamos, pero sí vino a mi mente una palabra que tiene que ver con la visión de este año y que es la consagración. Quiero hablarte de la consagración. No me refiero a cuando un equipo sale campeón y ese equipo se consagró, o cuando un jugador de fútbol hizo un gol olímpico y se consagró. No estoy hablando de esa consagración, la de la fama. Estoy hablando de la que aparece en la Biblia y que es esa vida a la que fuimos llamados. La consagración es una vida a la que Dios nos ha llamado. Te invito a abrir tu Biblia, si la tenés allí, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 del 3 al 11. La consagración. En la Biblia hay muchas cosas que fueron consagradas. Mientras buscan la Biblia, este pasaje le cuento. Hay gente que fue consagrada, personas, los sacerdotes eran consagrados a Dios. Hay objetos que eran consagrados a Dios, exclusivos para el uso en el templo y para otros usos que Dios quería darle. Había aceite que era consagrado para Dios, había vestimenta, indumentaria que era consagrada para Dios, había comida que era consagrada para Dios, había un día que era consagrado para Dios. Por lo tanto, en muchos aspectos de la Biblia, lo que nosotros somos, hacemos y vivimos se relaciona con lo sagrado. Y de eso se trata la consagración. Leo la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Pedro 1, 3. Mediante su divino poder, dice así, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado, esta es la parte que más nos gusta, grandes y preciosas promesas. Usted subraya solo eso y se pierde todo lo demás. Estas promesas hacen posible que ustedes, mis amados hermanos de la Iglesia de Liniers, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Escuche bien, Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte
de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Subrayo algunas cosas de lo que he leído en este pasaje un poco extenso. Primero, Dios nos llama a una vida de rectitud. Amén. Nos llama a vivir derecho. Dice el apóstol Pedro, una vida de rectitud. Y para vivir una vida de rectitud tenemos todo lo que necesitamos. Eso dice Dios. No es que nos falta y todavía tengo que ir a la ferretería a comprar cuatro partes que me faltan de mi rompecabezas. Dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, debo entenderlo, vivirlo, creerlo. Tengo todo lo que necesito para llevar adelante una vida de rectitud. Dice también que Dios nos llamó, ya vamos a hablar de ello, pero subrayo que Dios nos llama. Es Dios quien nos llama. Toda nuestra vida en Dios comienza porque Dios nos llama. Ese Dios que nos llama a ser ni más ni menos que partícipes o participantes de la naturaleza divina. Es posible, dice Pedro, sacudiendo un poco la inocencia de esos primeros cristianos. Es posible que ustedes, aunque son humanos, aunque caminan por esta tierra, aunque andan en este mundo, sean participantes de la naturaleza divina y puedan escapar de la corrupción de este mundo. No, Pedro, es imposible, le diríamos nosotros. Pedro dice, es posible. Es posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Para llegar a eso, sí, hay algunas cosas que hay que hacer. La Biblia dice, esfuércense. La Biblia dice, crezcan. La Biblia dice, sean productivos, sean útiles. Ustedes pueden ser productivos. Dice cosas positivas de mí y de vos. No sé si lo crees. ¿Estás creyendo esto? O tal vez viniste aquí pensando porque alguien sembró en tu mente en el pasado la idea de que sos un inútil, no servís para nada y nunca vas a dar ningún fruto. La Biblia dice, sos útil y vas a ser productivo para Dios. Pero necesitas esforzarte, crecer, desarrollarte y hacer. Escuche bien esa palabra, hagan. Hagan estas cosas, crezcan, esfuércense. Sean productivos. Cuanto más crezcan, serán más productivos y útiles. La gente que crece es más productiva. La gente, el cristiano, el discípulo de Jesucristo, que decide crecer, que se alimenta y crece, es más productivo y es más útil. ¿Amén? No, a mí no me importa. Yo quiero pasarla bien. Dios quiere que seamos útiles. A Dios sí le interesa que seas productivo. A Dios sí le interesa, parece que no, pero a Dios sí le interesa que hagas algo. Dice, hagan estas cosas, no hagan otras cosas, hagan estas cosas. Estas cosas y todo esto que subrayo en este texto tiene que ver con la consagración. Consagrado significa estar con lo sagrado. Es una palabra que nos llama a estar con las cosas de Dios. Y yo espero de todo corazón, mientras te anuncio el campamento de jóvenes, el retiro de hombres, el retiro de mujeres y la conferencia de este año Jesús es vida, y mientras te invitamos a todo lo que Dios puede hacer en tu vida, que tengas ganas de estar con lo sagrado. Hoy hay gente que está aquí en este lugar porque tiene un profundo deseo de estar con lo sagrado un miércoles a las 9 de la noche. Tiene un profundo deseo de acercarse a Dios, de alabar, de adorar, de levantar sus manos, de glorificar su nombre y también de ser edificado, de recibir algo de su palabra. Yo bendigo ese impulso que hay en tu corazón, que es la inquietud de tratar de estar con lo sagrado. ¿Podrías estar haciendo otras cosas? Sí, todos podríamos estar haciendo otras cosas. ¿Realmente deseo estar con lo sagrado? ¿O prefiero las cosas, vamos a decir así, de este mundo? Lo sagrado en la Biblia tiene un opuesto, siempre hay un opuesto.
Lo opuesto de lo sagrado es, yo dije recién, las cosas de este mundo. Podría decir también lo profano. Lo que no es sagrado es profano. Lo que no es sagrado también se lo conoce como lo secular, es decir, es de este siglo. La diferencia entre lo sagrado y lo profano, o lo sagrado y lo de este siglo, es muy sencilla. Lo sagrado dura para siempre. Las cosas que son sagradas son eternas. Yo busco la gloria de Dios, busco la comunión con Dios, busco el conocimiento de Dios. Eso tiene como fruto la vida eterna. Yo me quedo en mi casa viendo el partido de Racing, de River, de Boca o de tu equipo favorito de hoy que juega la copa de leche de no sé dónde. Bueno, eso no es eterno. Te puede gustar mucho, pero no es eterno. Te podés quedar en tu casa haciendo 4 agujeros en una mesada y poniendo 5 tornillos. Puede ser muy útil, no es eterno. La diferencia entre las cosas de este siglo y las cosas que tienen que ver con lo sagrado es que lo sagrado es eterno. ¿Está bien? Hay una diferencia entre tocar una alabanza con la guitarra y tocar una canción de tu grupo favorito que es de este mundo, sí. En un momento estoy relacionándome con lo sagrado y en otro momento estoy tocando música secular. Se decía así, ¿verdad? Música de este mundo. ¿Está mal? No, pero lo otro es eterno. Lo otro es diferente. Lo otro es distinto. ¿Por qué? Porque es santo. Lo santo, dijimos, era lo diferente, lo de otra categoría, lo que me relaciona con Dios. Vuelvo a la pregunta. ¿Realmente deseas estar con lo sagrado? Ahora que te lo expliqué un poquitito más. ¿Realmente deseas estar con lo sagrado o te tiran mucho las cosas de este mundo? Yo cuando algo me gusta, me muevo y me acerco. Si yo me muevo y me acerco para este lado, vamos a decir así, de este lado está lo santo, lo sagrado, me consagro. ¿Está bien? Vengo hacia este lado, inevitablemente me estoy alejando de aquel lado. ¿Usted puede estar al mismo tiempo en este lado y en aquel lado? Dígame la verdad. No, no puedo. Cuando yo me acerco a las cosas de este mundo, ¿de quién me alejo? ¿De qué cosas me alejo? Me alejo de lo sagrado, me acerco a las cosas de este mundo, a los hobbies, a la pérdida de tiempo, a lo que a mí me gusta, a los placeres terrenales. Algunas de estas cosas, ya hablaremos de eso, algunas de estas cosas no son pecado. Algunas sí. Algunas de estas son realmente de Dios, otras son simplemente cosas que me gustan hacer y que tienen que ver con Dios. Ojo, ¿estás ahí? No todo lo que está acá tiene que ver con Dios. Es mejor que aquello, pero acá tiene que estar tu corazón con Dios. Puede estar solo tu actividad aquí. ¿Me explico? ¿Estoy con lo sagrado? Estoy con las cosas del mundo. Algunas de estas cosas que no tienen que ver con lo sagrado son simplemente tonterías, pérdida de tiempo, banalidades, cosas humanas. Otras están un poco más cerca de aquella pared, ya me caigo de la plataforma, son pecado. Están muy, muy lejos de Dios. Lo sagrado está allá. ¿Para dónde te estás moviendo? Pregúntale a tu hermano que está al lado tuyo. Despertate. ¿Te estás moviendo hacia lo sagrado? Digamos, en esta última semana, ya que fue santa, ¿te moviste un poco hacia lo sagrado? Sí, pensé un poco en Jesús el viernes, pensando en el sacrificio en la cruz, y el domingo un poco más porque era domingo de resurrección. Semana Santa me llevó a lo santo, pero el lunes fue igual que todos los demás lunes, el martes fue igual que todos los demás martes. Mirá, yo te voy a decir esto, te lo digo en el nombre del Señor, hoy que es miércoles y hay mucha gente que no está, para que quede acá en familia. Si este año, con este lema y con todo lo que estamos compartiendo, logramos que vos, de donde estabas, suponete que estabas aquí, te muevas un pasito más hacia acá, es decir, hacia lo santo, lo sagrado, lo eterno, las cosas de Dios, esta visión habrá sido un éxito. Amén.
Ahora, si vos al finalizar este año, después de predicar, ungir con aceite, machacar, llevarte al retiro, a la conferencia, al campamento y a todos los parques de diversiones del mundo cristiano, vos seguís estando en el mismo lugar, o peor, si a pesar de todo lo que te predicamos, de la santidad, del lugar santo, de la familia santa, de la nación santa y de lo sagrado, te acercaste un poco más a lo de este mundo, habremos fracasado. Amén. Quiero que te vayas de acá diciendo, ¿qué quiere el pastor este año? Que yo, aunque sea una baldosa, mira, te digo, 30 centímetros, 30 por 30 tienen esta, una baldosa aunque sea más cerca de lo sagrado. Y ya nos ponemos contentos. Si toda la iglesia se mueve un pasito para acá y se aleja de las cosas de este mundo, todos haremos una mejor iglesia. Amén. Todos seremos una mejor comunidad de gente que respire más las cosas de Dios y que contagie más el perfume y el aroma de Cristo. Amén. O soy partícipe de la naturaleza divina, dice Pedro, o estoy en la corrupción del mundo. El que participa de la naturaleza divina escapa de la corrupción del mundo. El que participa de la corrupción del mundo, adivine de quién se escapa. Y mire que hay gente que vive escapándose de Dios estando en la iglesia. Sí, Sergio me dice que sí. Yo también conozco a esa gente, ¿verdad? Claro, nunca pienso en mí cuando pienso en esa gente, pero a veces por ahí yo también. Estando en la iglesia, uno puede estar escapándose de Dios y sigue estando participando de cosas que no tienen que ver con la naturaleza divina, tienen más que ver con las cosas de este mundo. Yo creo, y aquí hay gente amorosa en Cristo, consagrada, de verdad, los conozco, creo que la consagración es, en un punto, como se dice a veces, un viaje de ida. Cuando le tomás el gusto a las cosas de Dios, cuando le tomás el gusto a estar en comunión con Dios, cuando le tomás el gusto a alguna de las disciplinas espirituales que nos cuestan, porque humanamente las cosas de la carne nos gustan más y nos tiran más, esto nos sale más naturalmente que aquello, ¿sabe? Todos fuimos formados en esta naturaleza y esto nos sale sin esfuerzo. Ahora, orar, leer la Biblia, estar en la presencia de Dios, quedarme 15 minutos en vez de 10, quedarme 20 en lugar de 15, escuchar 5 alabanzas en lugar de una, me cuesta más que aquello. Aquello me sale de taquito. ¿Por qué? Porque soy humano. Pero dice Pedro, todo lo que hizo Jesucristo en nosotros lo hizo para que seamos participantes de la naturaleza divina, no de la naturaleza humana. Dígame. Uno puede consagrarse para las actividades, pienso yo. Uno puede consagrarse para las actividades, para las buenas actividades. Y las buenas actividades pueden servir como estímulo y hacerme un mejor cristiano, un mejor discípulo. Pero es mucho mejor no consagrarse solo para las actividades, sino aquí, en este lado de lo sagrado, consagrar todo mi corazón y toda mi vida para las cosas de Dios. Amén. Digo esto, si yo consagro mi corazón a Dios, si yo me consagro, voy a estar en las actividades que Dios quiere. Si yo solamente me consagro para las actividades, mi corazón puede estar en otro lado. Puedo ir a muchos lugares y divertirme y pasarla bien con los hermanos de la iglesia. Siempre va a ser mejor que la gente de este mundo, pero nunca te olvides de tu corazón. Si recordás lo que dijimos hace algunas semanas, Dios siempre busca un corazón. Un corazón que esté allí, encendido, dijimos el año pasado. Un corazón encendido en las cosas de Dios, con lo sagrado. Si uno consagra su corazón, va a hacer cosas. Si uno solo se consagra para hacer cosas, puede perder su corazón. Así que, si uno se consagra solo para hacer cosas, y conocí gente, llegará un día en que se agota y se quiebra. Entonces, la agenda de la iglesia es
tan complicada, me exigen tantas cosas, que al final me cansé. Te olvidaste tu corazón. Pero si tu corazón verdaderamente se consagra, y hay gente que necesita ir a buscar su corazón y llevarlo de vuelta al altar y ponerlo de vuelta en las cosas sagradas de Dios. Si tu corazón está en las cosas de Dios, vas a estar en las actividades que tenés que estar. Yo no tengo problema. No voy a tener que hacerte muchos anuncios para las actividades, porque tu corazón te va a llevar. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y donde está tu corazón te mueve, te lleva. Amén. Te va a llevar. Digo 3 cosas de la consagración en esta noche. En primer lugar, la consagración es un llamado. Eso dice Pedro. Dios nos llamó. La consagración es un llamado. Te pregunto, ¿escuchaste el llamado de Dios a la consagración? ¿A estar con Él? ¿A estar con lo sagrado? ¿A dejar, ahora que lo tenés más claro, las cosas de este mundo? Insisto, algunas son pecado y otras son simplemente pérdida de tiempo, liviandades, banalidades. ¿Has experimentado en tu corazón ese llamado? ¿Escuchaste esa voz? Todo comienza, dice Pedro, como dice aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó. ¿Te llamó? ¿O estás aquí porque estás obligado a venir? Hay gente que viene un poco obligada a la iglesia y se le nota en la cara. Lo traen o la traen medio de prepo. Un hijo a veces ya creció y es traído medio de prepo por el padre que dice, vas a ir a la iglesia como sea, vestite, cambiate y vamos. En un matrimonio a veces uno de los dos tira más fuerte para venir a la iglesia y también le dice, vestite, cambiate y vamos. Y sabés que si no lo haces tenés un problema en casa y por ahí venís para dar el gusto a tu marido, a tu esposa, a tu padre o a tu hijo. Eso tiene patas cortas. Va a llegar un día en que ya nadie te va a poder traer. Entregale tu corazón a Dios. Por eso te digo, ¿escuchaste el llamado de Dios? ¿O estás simplemente por el llamado de alguna persona? Yo he conocido aquí, y lo hemos comentado en familia, en casa muchas veces, gente que ha vivido con la fe prestada. Hagan nombres. Me acuerdo de una persona, me acuerdo de otra, me acuerdo de otra. Gente que vino a la iglesia todo el tiempo, que vivió su padre, su esposa o su esposo. Alguien que hacía fuerza para que vinieran a la iglesia. Gente que vivió de una fe prestada. Cuando ese otro que tenía una fe fue llamado a la presencia del Señor y ya no estuvo, esa otra persona de a poco empezó a mostrar que venía porque escuchaba la voz de otra persona. Nunca escuchó la voz de Dios. No vivas de una fe prestada. Escuchá el llamado de Dios a la consagración. Dios nos ha llamado y Dios nos invita a conocerle, a conocer a aquel que nos ha llamado por medio de sus gloriosas promesas. Dios nos llama a la consagración y tenemos que escuchar esa voz en el corazón. ¿Amén? Porque después, todo lo que viene después es nuestra respuesta a ese llamado. Lo primero es que Dios nos llama. Lo segundo es que la consagración es una decisión. Ya escuchaste hablar aquí en algunas reuniones del libre albedrío. Sí, este año también vamos a hablarte de la libertad que tiene el discípulo de Jesucristo para hacer o no hacer determinadas cosas. Nadie puede obligarte. Te podemos proponer, exhortar, animarte, pero nadie se puede consagrar por vos. Nadie puede ocupar tu lugar en el altar. Tenés que ir vos. ¿Amén? Entonces, la consagración es una decisión. Y cada uno decide si se consagra o no. Y cada uno decide cuánto se consagra. ¿A qué porcentaje de tu vida te vas a consagrar para Dios? Esa es tu decisión. Conozco aquí gente que le ha dado el 100% de su corazón a Dios. Doy gloria a Dios por esas vidas. Que le han entregado todo.
Le han entregado todo. Hay gente que lucha, le ha entregado mucho y todavía le queda un poco más para entregar. Dios bendiga esa batalla. Tal vez estás negociando con Dios, diciéndole que hay cosas que nunca le vas a entregar, que hay cosas que preferirías que Él pase por alto y que nadie te las mencione. Estamos aquí para incomodarte. Somos una piedra en tu zapato. Somos un aguijón en el costado para decirte no te olvides. Dios quiere toda tu vida. Cada uno, escúchame bien, cada uno decide si se consagra o no y cuánto se consagra para Dios. Y lo tercero y último que te digo esta noche es la consagración es un proceso. Viste que la salvación es una decisión, es un instante, es un momento. Viniste aquí adelante o experimentaste eso en tu corazón, le dijiste que sea Jesús, es un acto, es un momento, es, no voy a decir la palabra mágico, pero casi te diría que es una revelación, es un rayo del cielo que viene sobre tu vida y ese momento es inigualable. Ahora, la consagración no es un momento, ¿sabías? Es un proceso. Es de ahí en adelante y hasta que Dios te llame a su presencia. Todo lo que hacemos aquí, de ahí en adelante, nuestra consagración, nuestra santificación es un proceso. La salvación es un momento, la consagración es un proceso. Por eso Pedro dice, en ese proceso crecemos. ¿Amén? La pregunta obvia, ¿estás creciendo? Quien te viera diría, comparado con hace 5 años, ¿es la misma persona? ¿Está en el mismo lugar? ¿Está en la misma estatura o ha crecido un poco más a la estatura de Cristo? Dios dice, quiero que crezcan. En ese proceso, dice Pedro en este pasaje, vamos añadiendo una cosa y otra cosa. Una cosa y otra cosa. No podés dejar. Es un proceso. Consagrarse es ir añadiendo, es ir complementando. ¿Cuántas cosas menciona? 7 u 8. Fe, excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. Así como estratos, uno arriba del otro, se acumulan, se sedimentan y se sigue creciendo. Aprendiste una lección, viene otra. Aprendiste una, no sos perfecto, no sos Cristo en la tierra, te queda otra por aprender. Adquiriste una virtud, tenés otra. La consagración es una vida a la que Dios nos ha llamado y es un proceso. ¿Estás añadiendo o te quedaste quieto? ¿Estás creciendo o ya no hay más crecimiento? Voy a la conclusión. La conclusión es simple, más y más. Y un poco más. Así es la consagración. ¿Cómo es? Más y más. Y un poco más. Eso es la consagración. ¿Sabes cuándo termina? Cuando Dios nos llama a su presencia. ¿Sabes quién dice, basta, se terminó ese proceso? Dios. No lo doy por terminado yo, no lo das por terminado vos, no decimos ya llegué, sino decimos como Pablo, hasta que lleguemos, hasta que llegue a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es la consagración. Todo el tiempo que viva en esta tierra, yo debo estar caminando hacia este lado. Dijimos, perdón los de aquel lado, pero lo sagrado estaba en esta medianera. Será porque la estamos arreglando. Toda mi vida tengo que estar caminando. Una más, te digo, cuando dejaste de caminar para allá, inevitablemente te sacaron la foto 10 días después y estás más cerca de este lado. Porque si dejas de caminar hacia lo sagrado, la corriente de este mundo, que es una corriente, es un espíritu, te arrastra. Vos no podés dejar de esforzarte por caminar hacia lo sagrado en esa consagración, porque el espíritu de este mundo te arrastra contra aquella pared. Amén. Lo que me gusta, lo que me sale,
lo que me sale bien y también lo que me cuesta. Está todo de este lado. Y a veces lo que no me sale. ¿Te sale cantar? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta leer? ¿Te cuesta amar? ¿Te cuesta mucho dar? Todo eso tiene que ver con la consagración. Perdón, nuestras ofrendas también son nuestra consagración a Dios. La ofrenda es consagrada. Los diezmos son algo que nosotros consagramos para Dios. Le estás dando tu diezmo al pastor, perdiste. Se lo estás dando a Dios, entendiste lo que es consagrar las primicias y los diezmos. ¿Por qué tenemos mucho cuidado al gastar y al decidir un gasto en la iglesia? Porque estamos administrando lo sagrado, la ofrenda de los santos de Liniers. Es así. Usted piensa, no, agarran la plata y la gastan en cualquier cosa. Pensamos 5 veces porque ese dinero es diferente al mío. Lo que estaba en la caja fuerte del templo, en el arca del templo, era diferente que lo que el rey tenía en su bolsillo. Lo del rey era del rey, lo de los nobles era de los nobles, pero eso era el tesoro de Dios. Amén. Eso también es entender lo sagrado. Entiéndalo cuando pone la mano en su bolsillo. Entiéndalo cuando cobra su sueldo. Dios bendice a aquel que entiende qué es lo sagrado y qué es lo de este mundo. Un pasaje de avión para irme de vacaciones es de este mundo. Un tanque de nafta para irme a Mar del Plata a pasar 10 días en mi familia en la playa es de este mundo. ¿Es pecado? No, no es pecado, pero es de este mundo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Cuando yo decido ese mismo dinero, tal vez el mismo monto, 50.000 pesos, en vez de ponerlo en el tanque de nafta, bendecir a un joven para que vaya al campamento que no puede ir, ese dinero ha sido consagrado. Si usted ese dinero lo toma y llena su tanque para hacer la obra del Evangelio y predicar en algún lugar, ese dinero ha sido consagrado. Amén. Usted lo gastó y lo invirtió en el reino de Dios. ¿A qué nos llama Dios? A que todos los días caminemos un poquito más para acá. No dice que vamos a dejar de estar en este mundo, porque estaremos siempre hasta que respiremos nuestro último aliento peleando entre estas dos paredes y tratando de ir para allá, hacia lo sagrado. No hace falta ser pastor para estar consagrado. No creas eso, no hace falta tener un título en la iglesia, ni una credencial, ni que te hagan un homenaje. Hay gente sencilla y simple, muy consagrada a Dios. Hay cosas que están en el corazón y que los demás no vemos. Así que no creas que todo lo que reluce es oro, ni busques las apariencias. Termino diciéndote esto, mira, quisiera convencerte de que te consagres. Pero sé que solo Dios puede convencerte. Podés levantarte de aquí, como el discípulo Pato, sacudirte el agua, que ni te mojó las plumas, y te resbala y te vas. Y como que nadie te habló, pero si Dios te habla, si Dios te convence, a mí me enseñaron que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Si Él te habla, no te va a quedar ninguna duda de que tenés que empezar a caminar para ese lado, para el lado de la consagración. Quisiera, aplauda a Dios, Dios puede Dios. Señor, te pido que esta noche tu Espíritu Santo pueda convencer a alguien. Se lo pido a Dios. Que Dios pueda convencer a alguien. Ningún predicador convence a otro. Si lo convence es por un rato. Si Dios obra, es eterno. Lo que hacen los hombres es pasajero. Lo que Dios obra es para siempre. Si Dios te llama, Dios te llama. No te queda ninguna duda. Quisiera enseñarte, darte el ejemplo, porque la consagración también se enseña. No sé si usted lo sabe. ¿Sabía usted que se enseña la consagración?
Una familia le enseña a sus hijos la consagración. Los padres enseñan con ejemplo y con palabra, con prioridades, con lo que hace con su vida y con las prioridades que le ponen en su casa, si realmente viven una vida de consagración. Y se enseña, pero se aprende. Y se aprende y se recibe. Y también hay gente que retrocede y hay gente que lo olvida. El deseo de mi corazón es que no retrocedas, que avances siempre en el camino de la consagración, que crezcas en ese camino que el apóstol Pedro nos enseña en esta carta y que puedas descubrir la consagración, esa maravilla. Yo digo aquí esta noche, esa vida a la que fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados a una vida. ¿Cómo empezó la visión de este año? Ustedes son nación santa. Ustedes son un reino de sacerdotes. Amén. Y nos lo dijo a nosotros el Señor. Y se lo dice a la iglesia también Pedro, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que experimentar eso. Hemos sido puestos aquí para caminar hacia lo sagrado. Pastor, ¿puedo ir al campamento de jóvenes solo porque soy amigo de los demás jóvenes? Sí, podés ir, te va a hacer bien y capaz que Dios te habla igual. Pero sería bueno que no vayas solo porque tenés amigos. Sería bueno que vayas porque estás convencido de caminar hacia lo sagrado. Estará bueno que yo me anote al retiro de hombres porque a mí me gusta estar con los hombres y hacer bromas y chistes y quedarme hasta tarde hablando en la pieza y prender un fogón y jajaja. Va a ser bueno que vayas y es mejor que vayas a que no vayas, pero tiene que pasarte algo que tenga que ver con lo sagrado allí para que tenga sentido. Si no, podés sumar actividades como quien suma millas a su hoja de ruta y no estará tu corazón ahí. ¿Me entiende a dónde quiero ir? Vivamos una vida de consagración que es la vida a la que fuimos llamados por Dios. Oramos. Póngase de pie ahí donde está. Es una buena hora para redondear. Digo gracias a Dios por tu vida, porque hoy consagraste un miércoles a la noche. Y si lo hiciste la semana pasada, ya van 2 miércoles. Y si viniste todo este año, y Dios está contento. Hay más, porque no podés dejar de caminar hacia ese lado, al lado de la consagración. Dios amado, gracias, porque todo empezó cuando tú nos llamaste. Viniste a nosotros, hablaste a nuestro oído, nos tocaste el corazón, nos dijiste lo que tenías para nosotros. Entendimos que eran, como dice tu palabra, grandiosas promesas y abrazamos ese llamado y empezamos a caminar hacia lo sagrado. Nos consagramos para ti, Señor. En el medio, el espíritu de este mundo, la corriente de este mundo, nuestra propia naturaleza que juega en contra. Te rogamos, Señor, que podamos neutralizar toda debilidad para seguir caminando hacia lo sagrado. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo deseo por las cosas de este mundo, todo deseo de la carne, para que nosotros podamos soltar esas cosas y más livianos de peso, dirigirnos hacia donde está nuestra verdadera bendición, lo eterno, lo que dura para siempre, lo que tú tienes preparado por nosotros, lo que no se echa a perder, lo que nadie nos puede robar, lo que brilla para siempre con luz eterna. Todo eso es lo que tú nos has llamado a vivir. Grandiosas y maravillosas promesas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Abrazá a tu hermano y decirle que camine un poco más hacia lo sagrado. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.